mensaje. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre. Gracias por tu presencia entre nosotros. Y gracias, Señor, por Jesús que murió por nosotros en la cruz. Y gracias, Señor, por lo que tú has hecho en estos días durante la casa del juicio, por todas las personas que han hecho profesión de fe, que se han reconciliado contigo. Yo te pido por el seguimiento de cada una de estas personas que puede seguir buscándote, viniendo a la iglesia y creciendo y glorificándote. Yo te pido por mañana y también el domingo, que muchas personas pueden llegar a conocerte por medio de la obra. Yo te pido por todos los que están participando, que les des mucha fuerza, mucha energía. Y yo te pido que nos protejas también de todas las cosas que pueden pasar, porque sabemos que el diablo no está contento con esa obra. Así que ponemos la casa del juicio en tus manos y te pedimos que tú puedas ser glorificado en cada cosa que hagamos este fin de semana. Te pido por esta noche, Señor, que nos hables por medio de este pasaje en Mateo, esta historia. Y yo reconozco que muchos aquí estamos pasando por pruebas. Y yo te pido, Señor, que esta serie que estamos predicando pueda ministrar a cada persona. Y que si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, que toques a su corazón para que te pueda recibir. Así que nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Mateo capítulo 14. Como explicó César, decidimos que después de la casa del juicio, algo que hacemos después de cada casa del juicio es seleccionamos una serie que creemos que va a ministrar a las personas nuevas. Porque sentimos que si una persona acaba de recibir al Señor y entrar de un solo en Apocalipsis, es algo chocante, ¿verdad? Entonces queremos hablar más acerca de este tema, la crisis, las pruebas. Y realmente la casa del juicio se trata de ese tema, una crisis terrible en la familia. Pero hay otros tipos de crisis también en la vida que enfrentamos todo el tiempo. Y yo quiero recordarte de algunas cosas básicas sobre las pruebas y la crisis que siempre debemos recordar. En primer lugar, la crisis o la prueba es una cosa que pasa a todo el mundo. La Biblia dice, si tú estuviste el domingo, Julio predicó el libro de Job. Me dijo que predicó todo el libro de Job, ¿verdad? En un solo mensaje. Y viste el tema de este libro de Job que habla de las pruebas. Y algo que dice Job en medio del libro, él dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Yo quiero recordarte que si tú estás pasando por una crisis o estás pasando por una prueba ahora, no es algo raro. El único requisito para pasar por las pruebas es ser un ser humano. Ese es el requisito. Todo el mundo pasa por la crisis y pasa por las pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que las pruebas o la crisis que estamos enfrentando, la estamos enfrentando porque somos malos o hemos hecho algo malo. Ahora, yo entiendo que a veces porque hemos hecho algo malo, pero normalmente cuando pasamos por la prueba es parte de ser un ser humano. Y no importa si eres bueno o malo. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces yo quiero recordarnos esta noche que esto de la crisis es algo que pasa a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Ahora, la diferencia es que a veces algunas crisis son más grandes que otras crisis. Y yo quiero hablar de las crisis grandes esta noche. Es interesante que cuando la Biblia quiere describir una crisis muy grande, usa la analogía de una tempestad o una tormenta. David dice, por ejemplo, hay varios pasajes, pero vamos a ver solo uno aquí. En Salmo 69 dice David, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Yo no sé si esto ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. ¿Alguna vez has tenido una prueba tan grande, una crisis tan grande, que te acuestas en la noche y casi no puedes respirar? Una deuda tan grande, ¿cómo voy a pagar? Y de repente uno no puede respirar. O un problema con tu hijo, o un problema en tu matrimonio, o un problema con un amigo. Ese tipo de crisis donde sientes que hay un peso sobre tu corazón, sobre tu pecho en ese momento que está presionando. De ese tipo de crisis vamos a hablar esta noche. Algunas crisis son tan grandes que solamente Dios nos puede ayudar. De hecho, solo Dios nos puede ayudar en cada crisis.
A mí me gusta un pasaje que habla sobre las crisis que son como tempestad. A mí me encanta este salmo aquí que dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y me encanta lo que dice aquí, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Y yo creo que cada crisis ocurre porque vivimos en este mundo. Pero la solución para cada crisis, sin excepción, es Dios. Y el problema, y eso es lo que vamos a aprender esta noche, es que algo peor que la crisis puede pasar en medio de la crisis. O sea, hay algo más grande que la crisis en sí. Es cuando nosotros nos falla la fe. Porque sabemos que Dios puede obrar en medio de nuestra crisis. Pero muchas veces por falta de fe se nos olvida que Él tiene el poder. Dios es más grande que cualquier crisis. Y la peor crisis que te puede pasar es una crisis de fe. Eso es lo que vamos a ver esta noche. En Mateo 14, un pasaje muy conocido, un pasaje que yo creo que casi todo el mundo conoce, aun si uno no va a una iglesia. Mateo 14, versículo 22, dice, Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí está un ejemplo de una tempestad literal. Yo creo que en esta tempestad literal podemos ver la crisis más grande, la fe de Pedro. Y yo quiero hablar de esto esta noche. Yo quiero hablar de cómo enfrentar las tempestades de la vida. Hay tempestades que son tan grandes en nuestras vidas que el único que nos puede ayudar en un momento es Dios, es solo Dios. Primer principio, están los primeros versículos. Número 1, asegúrate en Cristo. Cuando hay una crisis grande, la primera cosa que tienes que hacer es estar seguro que estás en Cristo. A mí me llama la atención aquí que dice que Jesús los metió en la barca. Él venía, el peligro que venía, y dijo, yo lo voy a poner en un lugar seguro para que puedan pasar por la crisis. Dios muchas veces nos permite pasar por la crisis, pero si estamos en Cristo, Él pasa por la crisis con nosotros. Yo creo que la peor cosa en la vida cuando estamos en una crisis es estar solo. Cuando no puedes contar con nadie. O que llegue una persona que no es capaz de ayudarte. Pasar por una crisis solo es terrible. Pero cuando estás en Cristo, Él te puede ayudar con cada crisis. Por ejemplo, mucha gente le gusta citar el pasaje de Filipenses 4:13. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en todas partes. Están calcomanías en los carros, en los buses. Viene un bus en el carril derecho, cruza a la izquierda. Cuando está por pegarte y matarte, dice, sonríe, Cristo te ama. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Por lo menos los buses son muy espirituales, ¿verdad? Entonces, esto vemos por todos lados. Pero mira el contexto de este pasaje. Muchas veces no vemos el contexto de este pasaje. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es el contexto de este pasaje tan citado por la gente? Cuando hay una crisis, yo puedo. Pero ¿dónde puedo? ¿Dónde tengo que estar
para que yo pueda enfrentar la crisis? En Cristo. Si no estás en Cristo, no puedes enfrentar la crisis. Por eso digo que el primer principio es que tenemos que estar seguros en Cristo. ¿Sabe cómo es? Es como cuando hay relámpagos y truenos, y si tienes un hijo chiquito, ¿qué es la primera cosa que hace? Busca tu cama, ¿verdad? Porque quiere estar en un refugio seguro. Y yo me acuerdo durante los terremotos de 2001, 13 de enero, 13 de febrero, y dicen que fue un temblor el 17 de febrero. Para mí fue otro terremoto aquí en San Salvador. Pero una noche estábamos en la cama y llegó uno de esos temblores que oyes. ¿Sabes que el peor de un terremoto no es la sacudida? Es cuando oyes las ventanas. Eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, una noche estábamos en la cama y yo creí que un tren había chocado con la casa, con este ruido. Pero en 2 segundos, mi hija había corrido de su cuarto y estaba en nuestra cama. Y era como un oso koala, esos osos koalas con mi cuerpo. Yo decía, ¿cómo es que iba tan rápido? Yo creí que era un episodio de este programa Star Trek, ¿verdad? Donde podían transportar a la gente rápidamente. Pero así son los niños. Los niños cuando están con una crisis, la primera cosa que viene en su mente, yo necesito estar con mi papá. En un sentido, estar en mis papás. No sé si me explico. Porque nos ven como un refugio. Dios quiere ser la misma persona para ti. Dios es nuestro refugio. ¿Por qué nos encanta Salmos 91? Porque dice que Dios es nuestro refugio. A mí me encanta este pasaje, Salmos 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El primer principio es bastante obvio, pero yo creo que es importante recordar que para enfrentar la crisis, si estás en Cristo, está pasando Él también. Eso es increíble. Si esta noche estás enfrentando cáncer, pensando en la casa del juicio, Cristo está enfrentando si estás en Cristo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si estás enfrentando un problema en la casa, Cristo está ahí también. Esa es la primera cosa importante. Ahora, miren cómo fue, versículo 21. Es interesante el contexto de este pasaje, porque muchas veces se nos olvida que este pasó inmediatamente después de alimentar a los 5,000. Dice versículo 21, para dar el contexto en Mateo 14. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y me gusta lo que dice el versículo 22. ¿Por qué voy a decir algo sobre tu crisis? Dios quiere ayudarte ya. Por eso uso la palabra 2 veces aquí, la frase enseguida, inmediatamente. Entonces dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Eso es lo que yo pienso estaba pasando. Jesús acaba de alimentar a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Estamos hablando de una cantidad de más de 10,000 personas. En este momento, según Juan capítulo 6, ¿por qué no vamos a Juan capítulo 6? Porque nos ayuda para entender lo que está pasando. Yo quiero que te pongas en las sandalias de ellos en aquel entonces, ¿verdad? Para que entiendas el ambiente en este momento. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 15. Y hablando del mismísimo evento, dice en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús, esto en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte de él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y si tú lees la historia, descubres que Jesús alimenta a 5,000 o más de 5,000 y de repente vienen corriendo para apoderarse de él, para ser el rey. ¿Te puedes imaginar lo que estaba pasando en este momento? Y yo creo que Jesús pensó primeramente en los 12 y dijo, yo voy a protegerles de la gente. Yo voy a meterles en la barca para protegerles. Pero también pensó en meterlos en la barca para protegerles de la tempestad que se iba a levantar. Él sabía lo que iba a pasar ahí en el mar. Entonces, cuando estamos en Cristo, es para protegernos de las tempestades. Y dice en versículo 18 de este mismo Juan 6, dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba.
Entonces Jesús está viendo la realidad de ellos en este momento. Viene peligro, yo lo voy a meter en la barca. Es igual con Noé. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Noé? Venía el diluvio y los metió en el arca. Es igual en tu vida también. Si quieres estar seguro de las tormentas, entonces tienes que estar en Cristo en este momento. Si Noé y su familia hubieran dicho no, hubieran perecido. Si tú dices no a Jesús, vas a perecer de igual manera. Es importante hacer caso a Jesucristo. Entonces los metieron en este lugar. Ahora yo quiero recordarte de algo básico sobre una conversión. Algo increíble sobre una conversión es que tú recibes a Cristo, pero Cristo te pone en su cuerpo también. Estás bien protegido. Dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y este término, bautizados en Cristo, se explica en otro pasaje. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tú crees en Cristo, recibes a Cristo adentro, pero el Espíritu Santo en este momento te mete en el cuerpo de Cristo. De la misma forma que metió a los discípulos en la barca para protegerlos, metió a Noé y su familia en el arca, Él te mete en Cristo. No importa qué tan grande sea la crisis ahora, Dios te va a proteger. Dios te va a proteger. Porque Él siempre, porque estamos en Él. Bueno, un pasaje que habla de estar en Cristo. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar la mano de mi Padre. Si esto representa mi vida, ¿estoy en la mano de quién? Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero también dice que estoy en la mano de quién más? El Padre. Y Efesios 1:13-14 dice que, no tengo una tercera mano, pero dice que, sería feo, ¿verdad? Dice que estoy sellado por el Espíritu Santo. Entonces la gente que cree que puede perder la salvación, ¿quién va a romper el sello? Quitar los dedos del Padre y quitar los dedos de Jesucristo. Tú te crees muy fuerte. Nadie. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en la crisis comenzamos a pensar en una forma muy, muy loca. Y algunos pensamos que Dios nos ha abandonado. Que si no hacemos tal cosa, Dios nos va a echar de su familia. Tienes que recordar en la crisis que pase lo que pase, ahí estás. Y esto te da mucha paz en medio de la crisis. Jesús quería enseñarles, estás en la barca y ustedes están seguros. Y los metió en la barca no solamente para protegerlos, pero es interesante el cuadro aquí. Porque Jesús alimenta a los 5,000, se va al monte para estar con el Padre, mete a los discípulos en una barca para cruzar el mar para llegar al otro lado. El cuadro es increíble, porque hace 2,000 años Jesús se fue para estar con el Padre. Nos dejó una barca, su cuerpo. Y estamos pasando por el mar con muchas tempestades, con muchas olas grandes. ¿Y cuál es el propósito? Llegar al otro lado. Jesús ya llegó al otro lado, ya murió y resucitó. Y estamos pasando por este tiempo así. Yo muchas veces he pensado en esto, pero yo creo que el problema con muchos creyentes es que cuando hay una crisis, dejen de congregarse. Tú puedes recibir a Cristo y nunca congregarse y vas al cielo. Por ejemplo, ¿se congregó el ladrón en la cruz que creó en Jesús? Nunca. Pero si no te congregas, te olvidas que estás en el cuerpo de Cristo. Y es más difícil pasar por la crisis. Yo creo que hay un cuadro importante allá. En medio de la crisis es importante recordar lo que Jesús ha hecho para ti y pegarte a la iglesia en cada momento para pasar por la crisis. Eso no te salva, pero te ayuda en la crisis. Ahora, versículo 23. Dice, despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. O alguien podía pensar, ¿por qué se fue Jesús a un monte si sabía que iban a pasar por el peligro? Y yo creo que es lo que estaba pasando. Número uno, Jesús se fue
porque quiere estar con su Padre. Más importante que su ministerio es el estar con el Padre. Esa es una enseñanza para nosotros también. Estar a solos con el Padre era su prioridad. Ese es número 1. Pero número 2, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. A mí me gusta lo que dijo un pastor hace muchos años. Él dijo, un pastor escocés, él dijo, si yo pudiera oír a Cristo orando en el cuarto a la par, no temería 1,000,000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace una diferencia. Cristo está orando por mí. Yo tengo una pregunta. Si tú estuvieras en tu casa y llegara 100 pandilleros a la casa, pero Jesús estuviera a la par oyendo, orando, y pudieras oír la voz de Jesús, ¿qué harías? Hola, ¿cómo están? Pasen adelante, ¿quieren pupusas? O sea, porque aquí está Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? La distancia no importa. Él está a la par tuya, orando en cada momento. Tenemos que recordar que el hecho que Jesús no se siente en un momento no significa que no está haciendo algo. Él está haciendo intercesión por ti en cada momento. Esta noche, a las 2 de la madrugada, cuando estés dormido, ojalá, pero cuando estés dormido en este momento, ¿qué va a estar haciendo Jesús? Dice, por lo cual puede también, en Hebreos 7:25, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo de vez en cuando, 23 horas al día, siempre para interceder por ellos. El hecho que se fue al monte para orar no significa que no estaba preocupado por ellos. El hecho que Jesús no está contigo ahora físicamente no significa que no está viendo tu realidad y está haciendo intercesión por ti en cada momento. Entonces, veamos lo que está pasando. Alimenta 5,000, los mete en la barca, después va al monte para orar. Pero ¿qué pasó a los discípulos? Qué terrible. Dice en el versículo 23, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La única cosa peor que una tempestad es una tempestad en la noche. Todo es peor en la noche. No sé si están de acuerdo conmigo. Durante el día, si la refri hace ruidos como que está poseído, nuestro refrigerador está poseído, estoy seguro. Entonces, si está haciendo ruidos raros de día, no te afecta. Pero estás a solos en la casa, no hay nadie, y esta noche haciendo estos ruidos, uno está preocupado, ¿verdad? Te puedes imaginar estar en una barca en la noche y el viento es tan fuerte, las olas grandes. Siempre me hace pensar en esta película, La Tormenta Perfecta. No sé cuántos han visto esta película, pero yo sé que no fue una barca como esta, porque estamos remando, pero te puedes imaginar estar en una barca, pero en la noche es peor. Yo estaba pensando, hay un cuadro aquí para nosotros. Jesús se fue hace 2,000 años y dice la Biblia que ahora vivimos en la noche. Vivimos en la noche. El amanecer es cuando regrese Jesucristo, pero estamos en la noche. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene. ¿Cuándo venía la noche? Cuando Él no iba a estar. Él es la luz, ¿estamos de acuerdo? Él es el sol, según Malaquías 4. Entonces el sol, la luz, no está, estamos en tinieblas. Estamos igual a los discípulos. En el mar, pasando al otro lado, y es noche. Y dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y las olas vienen a nosotros también, todos los días. Dice, hablando de las olas, David, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado a los que me aborrecen, a lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Dice en Salmos 88, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas. Yo creo que este cuadro muchas veces somos nosotros. Estamos pasando por esta vida, es muy de noche, no podemos ver, pero podemos oír y sentir. Sentimos los azotes de la vida, oímos el ruido y no sabemos qué va a pasar. Nos estamos moviendo como una barca en el mar y estamos preocupados. Oímos rumores todo el tiempo. Debo tener hijos porque hay zika por todos lados. Debo irme del país por la violencia.
Y todo el tiempo vivimos con esa incertidumbre y viene azote tras azote y uno no sabe en quién confiar. Esta fue la experiencia de los discípulos. Están en alta mar y están sufriendo en este momento. ¿Y saben lo que necesitaban? Necesitaban una persona que podía caminar sobre las olas. Una persona que tenía tanto poder que podía sujetar las olas. Eso es lo que necesitaban. Estaban sufriendo, no sabían qué hacer. La Biblia dice de Dios, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Yo voy a decir algo sobre las olas, porque las olas en la Biblia, como hemos visto, es un cuadro de pruebas grandes. Estás por divorciarte de tu esposa, es no poder pagar una deuda, es que te dicen que tienes cáncer, este tipo de prueba. Y vienen estas olas, pero hay alguien que puede caminar sobre las olas. Muchos de ustedes saben que cuando yo era más joven me gustaba surfear. Y yo voy a decir algo sobre olas si te gusta surfear. La ola es tu enemigo o tu amigo. Depende de tu perspectiva. Depende de tu perspectiva. Una ola es tu enemiga o enemigo cuando estás debajo de la ola. O sea, si estás rompiendo, cuando tú quieres agarrar una ola o montar una ola, tú estás nadando con la tabla y están rompiéndose. Si logras pasar por la ola antes que se rompe, es una bendición. Pero si se rompe sobre ti, es terrible. Eso es un cuadro de lo que pasa en la vida muchas veces. La ola está arriba. Pero si tú estás arriba de la ola, es lo máximo. No hay nada mejor. La ola ya no es enemiga, es tu amiga. Porque estás arriba de la ola. Yo creo que Dios surfea las olas de esta vida. Y muchos de nosotros pasamos debajo de las olas porque no nos acordamos que estamos en Cristo. Él está arriba de las olas. Esa es otra foto también. Yo vi una revista hace unos años que esta fue la portada de la revista. Y está hablando de la crisis económica. Y me llamó la atención que el autor de este artículo dijo sobreviviendo los mercados. Estaba hablando del problema con la bolsa de valores en Nueva York y estaba diciendo que uno puede surfear sobre los tiburones, los problemas. Yo pensé, ese es un cuadro cuando confías en Dios. Cuando confías en Dios, pase lo que pase en la economía, pase lo que pase con tu enfermedad, tú puedes aprovechar las olas. Las olas no son un problema, son una oportunidad. De hecho, una ola te hace llegar a la playa más rápido. Si estás abajo, no. Dice la Biblia en Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Yo voy a surfear con Dios. Pase lo que pase, está pasando en Cristo porque estoy en Cristo. Y yo puedo pasar por esto. Ese es el primer principio tan importante, estar en Cristo. Pero hay un segundo principio, que es lo más importante para mí. Es increíble que Jesús caminó sobre las aguas. Pero ¿qué es más increíble? Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuánto darías para caminar 5 segundos sobre las aguas? Y eso no es Chris Angel, ¿verdad? Que es una ilusión. Es la verdad. De verdad caminó sobre las aguas. Eso es increíble. Muchas veces nos gusta tirar piedras a Pedro. Pedro impulsivo. Pedro se hundió. Pero Pedro hizo algo que ninguna persona jamás ha hecho. Él caminó sobre las aguas. Ese es el segundo principio. En medio de la crisis, ok, estoy seguro en Cristo. Pero ¿qué viene después? Dios prueba mi fe. Esa es la segunda cosa que es importante. Yo creo que la segunda cosa es atrévete para Cristo. Atrévete para Cristo. Eso es lo que hizo Pedro. Pedro dijo, yo me voy a arriesgar en medio de esto. A mí me gusta algo que dijo Carlos Swindoll, es un buen autor cristiano. Él dijo, todos enfrentamos innumerables oportunidades. Y él dijo, brillantemente disfrazadas como situaciones imposibles. Muchas veces cuando tú ves una situación imposible, es la mejor oportunidad de tu vida. Yo no sé qué está pasando contigo esta noche, pero puede ser que esta crisis que estás enfrentando es el mejor momento de toda tu vida para probar tu fe. Yo voy a decir algo sobre Pedro. Sin la crisis,
de la tormenta, no tenemos un hombre caminando sobre el agua. Si nosotros viviéramos nuestra vida sin crisis, sin pruebas, sería una vida muy aburrida. Yo voy a decir algo sobre Pedro. ¿Por qué es famoso Pedro? ¿Porque tenía un carro bonito, vivía en una colonia bonita, tenía un trabajo chivo? No, porque caminó sobre el agua. Porque se atrevió. Porque él decía, puede ser que yo sea impulsivo, yo sé que soy violento muchas veces, pero voy a intentar. A mí me encanta este pasaje. Hace años Julio me enseñó este pasaje, hace años. Y me encanta este pasaje, Salmo 108:13. En Dios haremos proezas. Yo vivo para esto. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero una vida normal, cristiana, como cornflakes empapados en leche. Ahí estoy, sí, tengo un trabajo, llego de vez en cuando a la iglesia. ¡Qué aburrido! Yo quiero hacer proezas. Yo quiero ver el poder de Dios. Pero el poder de Dios no se manifiesta cuando no hay crisis y cuando no hay pruebas. Sin la tempestad, no hay nadie caminando sobre el agua. Y Él oirá a nuestros enemigos. Ahora, mira lo que dice, versículo 26. Y dice en 14:26 o 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A mí me llama la atención algo aquí antes de seguir. Es un paréntesis para lo que le gusta Apocalipsis y los cuadros. Pero la cuarta vigilia es el momento justo antes del amanecer. Si el amanecer es un cuadro de cuando Jesucristo vendrá en la segunda venida, tantos pasajes que dicen que va a ser como el amanecer, estamos en las tinieblas. Dice en Malaquías 4, vendrá el sol de la justicia. ¿De cuál dirección vendrá Jesucristo? Del oriente, de la dirección del sol. Entonces es un cuadro aquí. La cuarta vigilia es justo antes del amanecer. ¿Y qué va a pasar justo antes de la segunda venida de Jesús? Los que han estado en el estudio de Apocalipsis. Justo antes de la segunda venida, el arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? Jesús va a aparecer a los suyos y va a decir, ven. Y van a estar con Él. Eso es lo que está pasando aquí, es un cuadro de esto. Pero es interesante lo que pasó. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Solo un momento. Andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Dicen, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ahora, ¿por qué dijeron un fantasma? Porque científicamente es imposible caminar sobre las aguas. ¿Estamos de acuerdo? Científicamente es absolutamente imposible caminar sobre las aguas. De hecho, yo me acuerdo cuando me convertí, como yo venía de una familia atea, científica y todo esto, que creían que la gente que creía en la Biblia era gente dunda. Yo me acuerdo que yo tenía algunos amigos, ingenieros, que querían siempre buscar la tierra neutral. Por ejemplo, decían, yo creo en la Biblia y la evolución al mismo tiempo. Sí, por la creación de Génesis Dios usó la evolución. Y dije, qué ridículo esto, ¿verdad? Pero hay mucha gente que le gusta hacer esto, porque no le gusta que la gente se burle de ellos, porque son científicos, ¿verdad? Son inteligentes, pero por otro lado no quieren abandonar sus creencias bíblicas. Entonces siempre buscan, por ejemplo, dicen, sí, hubo tinieblas cuando Cristo murió. Un eclipse. Yo siempre digo, ¿un eclipse de 3 horas? Eso es imposible. O dicen, el mar rojo. Sí, es cierto, ellos cruzaron el mar rojo, fue un milagro. Pero tú sabes que realmente fue la parte que es pantano. Y el viento era muy fuerte y caminaron sobre la tierra seca. Pero el problema cuando tú tratas de explicar milagros científicamente, te metes en problemas grandes. Porque si realmente fue un pantano, entonces, ¿cómo es que Dios hizo que todos los ejércitos de Faraón se ahogaron en un pantano? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice que Jesús caminó sobre el mar porque estaba congelado. Entonces yo digo, ok, está congelado. ¿Olas congeladas? Ese ha sido un milagro mucho más grande. ¿Alguna vez ha visto un lago congelado? No nos pasa mucho aquí en El Salvador, ¿verdad? Quizás esta semana, o en Trifinio, yo no sé, ¿verdad? Pero no pasa mucho aquí, pero siempre es plano. Ese es un milagro. Yo quiero que entendamos algo. Un milagro no obedece las leyes de la ciencia, porque Dios inventó la ciencia.
Él inventó todas las leyes. Y Dios no vive en esta realidad. Él vive fuera de esta realidad. Y aun si no crees en la Biblia, si eres un ateo científico que no crees en la Biblia, tienes que postular algo que vino fuera de nuestro universo. Porque ¿de dónde venía el material? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y Dios es este que viene después, fuera de nuestra realidad. Y de vez en cuando Dios hace milagros. Y los milagros no pueden ser explicados científicamente, porque Dios es mucho más grande que todo esto. Ese es un milagro. Él caminó sobre las aguas. Es un milagro increíble lo que estaba pasando. Y dice en versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué dijo no temáis? Porque la crisis más grande en el mundo es el temor. Es el opuesto a la fe. Y yo veo que nuestro mundo está siendo esclavizado por el temor. Tomamos decisiones locas por puro temor. Y Jesús viene y ve que tienen temor y Él piensa, no pueden lograr nada en la vida. Por eso dijo, tener ánimo. Yo voy a tomar el temor y reemplazarlo con el ánimo, porque ánimo significa también valor o coraje. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Y quién es ese espíritu? Es el Espíritu Santo. ¿Tú eres un creyente? Tú tienes un espíritu que tiene valor. ¿Tengo valor yo? No. Yo soy cobarde, pero el Espíritu Santo es valiente. Es lo que está diciendo aquí. Entonces Él dice a ellos, tener ánimo, no se preocupen. ¿Sabe qué es el opuesto de tener ánimo? Pusilánime. Pusilánime. Dice en el Antiguo Testamento, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Va y vuélvese a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Un creyente temeroso es un desastre. Es contagioso. Infecta a otra gente con sus creencias. Dios está buscando hombres y mujeres con coraje. Yo dije a la congregación anoche que yo estoy orando por esta generación. Que sea una generación con valentía. De creer, yo me puedo quedar aquí en este país. Y puedo creer en Dios. Y yo tengo fe y puede cambiar. No un grupo de cobardes como lo que vemos en este caso. Tener ánimo. Van a venir peores enfermedades que Zika. Más violencia, más terremotos. Pero ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Es grande tu Dios? Y Él dice, yo puedo caminar sobre las aguas. ¿Crees que Dios puede caminar sobre las aguas? Él puede caminar sobre tus problemas. Y si estás en Él, estás sobre los problemas. Es lo que está pasando aquí. Tener ánimo. Ánimo en cada momento. La crisis más grande que te puede pasar es la crisis de temor. Mucho más grande que tu deuda. Mucho más grande que el problema con tu matrimonio. Mucho más grande. Y dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada. Nada me puede hacer el hombre si tengo fe. Porque la fe es el opuesto del temor. Cada día en tu vida viene una crisis, una prueba, una encrucijada. Tienes dos opciones. El camino del temor, que es el camino de Satanás, o el camino de la fe. La fe que no arriesga nada, no logra nada. Nada. Y la crisis nos hace arriesgar todo para que Dios pueda ver nuestra fe. Y yo me puedo imaginar lo que pasa después. Dice el versículo 29. Y Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Paremos aquí. Todos conocen la historia de lo que pasa después. Pero imaginémonos en el momento. Pedro, un ser humano, está caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Nada más. No es que era muy inteligente, ¿verdad? No. ¿Elocuente? No. No tenía nada que ofrecer, menos una cosa. Fe. Eso es todo. La fe. Y creyó en este momento. Y yo me puedo imaginar cuando yo vi esta pintura. Y yo me puedo imaginar los discípulos ahí en la barca. No, Pedro, no seas fanático. No seas loco. Te van a matar. No tengas hijos. Viene Zika. No puedes. Es imposible. Sal del país. No se puede. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que me dicen casi todos los creyentes que conozco todo el tiempo. No vayas a Popa. Peligroso.
No vayas a Soyapango, es peligroso. Oh, ok, no, Dios no es más grande. Ese es el problema. Perdón que estoy siendo tan directo, pero es la fe, es creer. Y los otros discípulos que estaban, Pedro, no hicieron nada. Una vida cristiana, normal, mediocre, viviendo para este mundo. Yo no quiero morir así. Qué terrible, qué terrible. Él caminó. Qué tremendo, Pedro. Pero dice versículo 29, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Porque el miedo es el opuesto a la fe. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y dice después, en el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo voy a decir algo sobre el coraje. Alguien dijo, el coraje no es la ausencia de temor, sino hacer la mismísima cosa que te causa temor. Voy a decir algo sobre el temor. El temor es natural, pero Jesucristo es sobrenatural. Yo tengo miedo. Yo me acuerdo antes de la guerra aquí, yo tenía miedo. Yo he estado mucho, alguien me disparó una vez que venía de Sonsonate por Lourdes. Yo tengo miedo también. Pero en este momento yo oro al Señor, Señor, recuérdame que tú existes. Y mi temor es natural, pero tú eres sobrenatural. Y ese es el último punto. En el peor momento, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Él falló y yo fallo todo el tiempo. Es bien fácil hablarles acerca de temor, pero yo tomo decisiones por temor muchas veces. Pero en este momento, cuando falles al Señor, tú puedes decir, Señor, ayúdame. Ese es el último punto. Número 3. Asegúrate en Cristo, atrévete para Cristo, agárrate de Cristo. Tienes que recordar algo. Si estás en Cristo, tú puedes decir, Señor, ayúdame. Eso es lo que pasó en este momento. Ese cayó y ¿qué hizo Jesús? No, yo te voy a dejar. Eres un fracaso. Nadie dará 5 por ti. No, Dios no es así. Él entiende que somos naturales, pero Él quiere obrar en nuestra vida. Y siempre me gusta algo de Dios. Dios es el Dios de segundas oportunidades. No importa lo que has hecho hasta esta noche. No importa qué tan grande la crisis. No importa si la crisis es por tu culpa. Dios puede cambiar todo. Siempre y cuando nosotros nos agarremos de Él. Ahora, ¿por qué se hundió? Tú sabes por qué, ¿verdad? Dice en versículo 30. ¿Por qué se hundió? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Un momento. ¿Se ve un viento? ¿Se puede ver el viento? Es lo que dice aquí. No, el viento es invisible. Por eso me da risa la gente que dice, solo creo en lo que veo. Es una mentira, ¿verdad? Nunca han visto protones, electrones, neutrones, neutrinos. Nunca han visto Cristóbal Colón. Yo puedo hacer una lista de 5,000 cosas, ¿verdad? Pero nosotros no vemos el viento. Pero creemos en el viento porque vemos los efectos del viento. Pedro no se asustó porque vio el viento. Se asustó porque veía lo que el viento podía hacer. Nosotros no nos asustamos por Zika, por lo que ha hecho, sino por lo que puede hacer. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por eso nos asustamos. No nos asustamos por la violencia, es por lo que nos puede hacer. Pero ¿quién tiene control sobre lo que puede hacer en el futuro? Dios. El problema con Pedro es que al principio estaba enfocado en Jesús y de repente dijo, voy a ver mis circunstancias. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que me convencí que yo pude caminar sobre las aguas? ¿Estoy loco? Yo no puedo hacer esto. ¿Qué es esto de fe? Es absurdo. Y se cayó. Se hundió en este momento. Quitó sus ojos de Jesús. Por eso la crisis más grande en tu vida es cuando te falla la fe y quita tus ojos de Jesucristo. Esa es la crisis más grande. No es tu deuda, no es el problema con tu esposa, es quitar tus ojos de Jesús. Dice la Biblia, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Puestos los ojos, ¿dónde? ¿Dónde están puestos tus ojos esta noche? ¿En tu trabajo o falta de trabajo? ¿En los problemas de tu matrimonio, con tus hijos? ¿En la violencia en el país, la corrupción, en los problemas del mundo? ¿O están puestos tus ojos en Jesucristo? Pon tu mira en las cosas de arriba. Eso es lo que hace toda la diferencia en la crisis. Tu enfoque, tu mentalidad. Y dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mira lo que dice el versículo 3, no está aquí arriba, pero dice Hebreos 12:3, que algunos que han estado aquí varios años saben que ese es uno de mis pasajes favoritos. Y dice después, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y cuando yo paso por una crisis, ¿sabe lo que yo trato de hacer? Poner mis ojos en Jesús. Porque no importa qué tan grande sea tu crisis, Cristo pasó por la crisis más grande de toda la historia. Él fue colgado, probablemente desnudo, sobre una cruz, unos 15 centímetros sobre la tierra, para que los perros pudieran lamer sus llagas, según Salmos 22. Y estaba ahí colgado, la gente sacando la lengua, la gente moviendo la cabeza así, burlándose de él. Y lo peor es que fue hecho pecado. En medio de su crisis tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es que no entiende tu problema? Él fue desamparado por el Padre. Ahí en la cruz sufrió por nosotros. Él te entiende. Pero hermano, yo soy pobre. Él se hizo pobre para que fuésemos hechos ricos, dice en 2 Corintios que acaba de predicar Julio. ¿Dónde nació Jesús? ¿Qué bueno pasó a Jesús en su vida? Fue abandonado por sus amigos, fue traicionado, creció en Nazaret. Nazaret tiene el apodo del basurero. Cuando los soldados pasaron por Nazaret, echaban toda su basura. Piensa en el pueblo más feo del mundo. Yo no voy a dar ejemplos porque alguien se va a enojar conmigo. Bueno, yo nací en Riverside, California. Vamos a usar este lugar. Pero lo que pasa es que él creció en el peor lugar. Jesús estaba en los cielos, en la perfección, y dijo, me voy a identificar con lo peor. Yo voy a pasar por cada crisis que tú has pasado a otro grado, para que cuando estés en la crisis, tú pongas tus ojos ¿dónde? En Jesús. En Jesús. Quitó los ojos de Jesús y se hundió. Se hundió. Y fue terrible en este momento. Pero después Pedro hizo lo correcto. A mí me gusta lo que dice aquí en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. Quizás estás hundido esta noche o comenzando con una crisis. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y Dios contesta esa oración. Uno de mis otros pasajes favoritos. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Es como el niño tiene una crisis en la escuela. No sé si ha pasado con tus hijos, pero a veces tu hijo o tu hija viene con una crisis que realmente no es mucho. Una crisis, es que mi amiga me dijo que mis zapatos son feos, papá, es terrible. Entonces tú dices, no, está bien, los zapatos son bonitos y todo esto. Y se siente bien, ¿verdad? Es igual con Dios. Cuando clamamos a Dios, Dios, estoy en este problema, abro mi corazón, ayúdame. Yo he visto que Dios contesta esta oración. La he hecho muchas veces. Cuando me estoy ahogando en la cama. Ayúdame, Señor. No uso palabras floridas, bonitas y grandes porque no están en mi mente. Ayúdame, Señor. ¿Y qué hace Dios? Nos ayuda. A mí me gusta cómo lo dice en versículo 31. Al momento Jesús, enseguida, inmediatamente, está pendiente de tu problema. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él. ¿Quién asió de quién? ¿Alguna vez has cruzado una calle con mucho tráfico con tu hijo chiquito? ¿Quién hace de quién? Yo nunca decía a mis hijos cuando eran chiquitos, mira, tú tienes que agarrar bien mi mano para cruzar la calle. No, y Dios es igual contigo. Él ve tu necesidad, ayúdame.
la mano de Dios tocó su mano y lo sacó de su problema. Ahora, se aprovechó para enseñar. Él dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo voy a decir por qué dudó. Porque tenía miedo. El miedo es el opuesto a la fe. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. A mí me encanta esto. ¿Y tú crees que se calmó el viento por la presencia de Pedro? No, porque Jesús estaba presente. Yo me acuerdo la primera vez que prediqué Lucas 2:14, el pasaje en la Navidad que dice, cuando vino Jesús, los ángeles cantaron, paz en la tierra. Paz en la tierra. Y yo pensé, ¿por qué dijeron paz en la tierra cuando no hay paz en la tierra? ¿Están de acuerdo conmigo? Hay guerra, hay violencia. Y me tomó mucho tiempo para analizarlo y pensar, y esta conclusión. Dijeron paz en la tierra porque Jesucristo es la paz. Y Jesús estaba en la tierra, paz en la tierra. Y eso significa que si Jesús está presente en tu realidad, hay paz. Si Jesús está en tu trabajo, hay paz. En tu matrimonio, paz. En tu corazón, hay paz. Y yo creo que por eso cuando subió en la barca, se calmó todo, porque la paz estaba. Cuando está presente la paz, todo se calma en ese momento. Me gusta lo que alguien dijo sobre el temor y la fe. El temor paraliza, la fe libera. El temor desanima, la fe anima. El temor enferma, la fe sana. El temor te hace inútil, la fe te hace útil. Y sobre todo el temor pone la desesperación en el corazón de la vida. La fe se regocija en su Dios. Dos caminos. Hemos aprendido la cosa más sencilla de la vida. Fe o temor. Y termina. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y si usted recuerda lo que aprendimos en el último mensaje de Apocalipsis, adoración significa que se postraron delante de Él. Se sometieron a Él. Confiaron, oraron y adoraron. Y Él estaba presente en su realidad. Yo creo que es igual en nuestras vidas. Nunca te voy a prometer que no vas a enfrentar otra crisis. Pero te puedo prometer que Dios está pendiente. Enseguida, inmediatamente, al momento, para meterse en tu realidad. Y si estás pasando por una crisis que te está negando, si estás en Cristo, si conoces a Cristo, le está pasando a Él. Y Él entiende, porque ya pasó por esto anteriormente. Tenemos que confiar en Jesús. Esa es la invitación esta noche. Confiar en Jesús o ser paralizados por el temor. Yo estoy convencido con todo mi corazón que Dios puede tomar este grupo de personas y cambiar el mundo. En Hebreos 11 dice, hablando de Moisés, por la fe Moisés, todas sus historias. Pero cuando habla de cruzar el Mar Rojo, dice, por la fe pasaron el Mar Rojo. Y siempre me ha inquietado esto, porque decía, por la fe Moisés, después dice, por la fe ellos pasaron. Yo estaba pensando en este pasaje, pero cuando los seguidores, los israelitas llegaron al mar, no tenían fe. ¿Se acuerdan lo que hicieron? Se quejaron. No vamos a pasar allá, este año va a ser yuca, no se puede. Es imposible aquí. Volvamos a Egipto. Ahí comíamos bien. Pero dicen que por la fe pasaron. Eso es lo que yo pienso. Porque vieron la fe de una persona. La fe es contagiosa. El temor es contagioso. Si quiere pasar todo el tiempo en los periódicos, en internet con temor, es contagioso. Pero la fe de igual manera es contagiosa. Y tú puedes cambiar a la realidad de tu familia, tu trabajo, tu oficina. Creyendo en Jesús. Creamos lo que dice su palabra. Oremos. Padre, gracias por Jesús. Porque Jesús ya pasó por la crisis más grande de la historia cuando fue hecho pecado por nosotros. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, pendiente de todas nuestras crisis. Y yo te pido por cada persona presente aquí esta noche, que ellos puedan sentir tu presencia, que puedan creer que tú estás allá, y que cada uno de nosotros podamos asegurarnos en Cristo, estar seguros que somos salvos, que podamos atrevernos por Cristo, estar dispuestos a
a creerte y a hacer proezas por la fe y agarrarnos de ti cuando fallamos, Señor. Gracias porque eres un Dios de segundas oportunidades. Yo te pido que nos des a cada uno de nosotros otra oportunidad para manifestar la fe que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Y siempre con Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.